Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en la espera de esta ponencia Derechos Arco. Este es el cuarto día de Dataforo, Identidad Digital y Protección de Datos Personales. Ya llevamos alrededor de 7 ponencias, todavía nos falta una y el día viernes tendremos 2 paneles. Recuerden que son distintos horarios y es importante que puedan consultar pues las actividades en las redes sociales a través de Robo de Identidad MX o también de la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez. Antes de que iniciemos esta sesión, les voy a dar algunas recomendaciones para que tengamos una videoconferencia exitosa. Primero que nada, las invito a que puedan buscar un espacio en el que estén libre de distracciones e interrupciones. También preparen sus botanas, algún refresco, algunos cacahuates. Limiten sus distracciones. Pueden desactivar el teléfono celular poniéndolo solamente en silencio. Y también una opción es que tengas a la mano una libreta o incluso tu teléfono celular para tomar nota de las ideas principales, las opiniones, alguna frase que te guste. Y finalmente recordarte que para esta actividad puedes hacer tus comentarios, preguntas y expresar tus dudas en el chat de esta sala y ya le daremos lectura para que nuestros ponentes estén haciendo respuesta de esto. Para arrancar, haré lectura del aviso de privacidad. En cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez informa: sus datos personales serán utilizados con las siguientes finalidades: realizar el preregistro de las y los participantes, validar la asistencia a la actividad, elaborar constancias o reconocimientos en caso de haberlos, compartir el material utilizado por el ponente o bien su presentación. Se realizará la remisión de datos personales como nombre, correo electrónico, sector al que pertenece y datos estadísticos en los diversos talleres, cursos, foros, pláticas, etc. Esto en el marco del convenio de colaboración celebrado entre la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez y la plataforma digital Robo de Identidad. Para más información puedes consultar www.transparencia.cancun.gov.mx. De nueva cuenta, la más cordial bienvenida. Voy a invitar a la directora de la Unidad de Transparencia, Carla García Rodríguez, para que nos pueda dirigir unas palabras. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este cuarto día ya del Dataforo, este evento que hemos organizado en la Unidad de Transparencia. En colaboración, ha sido un proyecto creo muy rico, que surgió en colaboración con Robo de Identidad, este trabajo entre, bueno, el gobierno del municipio de Benito Juárez y esta asociación civil, pues creo que nos ha dejado a ambas partes un evento más nutrido, ¿no? Pues nada, darles la bienvenida nuevamente. Creo que en esta sesión volvemos a tener a la mayoría de la audiencia como servidores y servidoras públicos. Agradezco también en este sentido al Instituto de Acceso de Información del Estado, al IDAIPRO, por estarnos acompañando de inicio, ahora sí que al fin, en este evento, en este dataforo que, pues bueno, hoy nos vuelven a acompañar con una ponencia que será muy rica. Me voy a permitir de una vez leer la semblanza de nuestros ponentes. Tendremos dos ponentes. Tenemos al licenciado Juan Francisco Domínguez Galera, quien es licenciado en Administración, maestro en Planificación y Desarrollo Regional. Actualmente cursa la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales y cuenta con diplomados y certificaciones enfocadas en transparencia. Juan Francisco ha trabajado en la Procuraduría Federal del Consumidor, en la Subdelegación Chetumal, y también estuvo en la Secretaría de la Contraloría. Desde el 2015 es titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del IDAIPRO. También estará con nosotros la maestra Hilda Ariadne Cabrera García, que
ya la conocemos muy bien, la maestra Hilda muy querida y quien ya nos ha brindado varias capacitaciones, ponencias, cursos y demás. La maestra Hilda es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Comunicación Corporativa. Ahora acabo de entender por qué tiene esta facilidad para explicarnos temas que llegan a ser complejos, ¿no? Cuenta con estudios en Comunicación Corporativa, Publicitaria y Política por la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Desde 2007 se integró al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, el IDAIPRO, ocupando distintos puestos y actualmente es directora de Protección de Datos Personales. Asimismo, bueno, pues ya sabemos que ha impartido un gran número de cursos en este tema. No sé si deseas hacer uso de la palabra, querido Iván. Muchas gracias, Carla. Y bueno, yo también quiero agradecerles de parte de Robo Identidad Online el que nos han estado apoyando tanto en el primer Dataforo como en este Dataforo, que ha sido todo un éxito, ¿no? Creo que los conceptos, las experiencias, las vivencias, los ejemplos, los casos de éxito, los casos de uso, han sido algo que ha representado todo este evento. Y bueno, la tropicalización del uso también de las leyes a Quintana Roo y también el uso de las mismas regulaciones que hoy vive en México, por ejemplo, en el tema de tratamiento de datos personales y también en el tema de robo de identidad, pues creo que ha ayudado a que sea un evento bastante nutrido, ¿no? Y agradecerles muchísimo. Les doy la bienvenida a este segundo Dataforo, ¿no? Y bueno, pues este es su casa cuando ustedes gusten, y Robo Identidad siempre estará esperando que llevemos este conocimiento de manera inclusiva para todas las personas, ahorita de forma digital, pero la idea es de que se pueda extender también, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Carla. Pues ya tuvimos la presentación de los ponentes. Por una situación técnica, estará iniciando el maestro Juan Francisco en este momento la actividad y posteriormente se estará integrando la maestra Hilda. Así que, maestro Juan Francisco, adelante con la actividad. Muchas gracias, buenas tardes, muy amable Iván, Carla, Miguel, pues les saludo a todos con gran afecto y la verdad que les agradezco mucho la invitación. Y sí, efectivamente tuvimos un problema técnico, entonces voy a empezar con la presentación. De hecho, voy a abordar algunos temas para como introductorios sobre la protección de los datos personales, sobre todo el ejercicio de los derechos ARCO. Mi participación va a ir más allá sobre el procedimiento que hacemos desde la entrada de una solicitud en la unidad de transparencia. Y vamos a empezar un poquito, voy a permitirme compartir la presentación que tenemos, ahora sí que vamos a compartir tanto Hilda como yo, para que puedan observar lo que habíamos preparado. Si me permiten, voy a cerrar mi imagen para que pueda compartirlo con mejor. Ustedes me pueden decir si se puede, si se ve. Ok, sí logran ver, ¿verdad? Bueno, Juan, ¿me pueden escuchar? Sí, adelante, Hilda. Bueno, si quieres, damos inicio. Voy a intentarlo hacer así. Sí se escucha bien mi voz, ¿verdad? Se escucha muy bien, maestra. Sí, Bueno, sí, dejaré sí. la cámara apagada para economizar la cuestión del internet. Muy buenas tardes a todos. Como bien comentaba el maestro Juan Francisco, pues hoy les venimos a hablar sobre el ejercicio de los derechos ARCO, que es un derecho que se encuentra contemplado en nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y que nosotros como Estado también tenemos nuestra propia ley. Siguiente, esta ley, como si algunos estuvieron en el curso pasado, podrán recordar de dónde se origina. Está en nuestra Constitución
Es un derecho humano reconocido en nuestra Carta Magna. En el 2007 surgió una reforma constitucional al artículo 6º y se reconoce a la información que se refiere a la vida privada y los datos personales que debe ser protegida. En el 2009, se hace una reforma al artículo 16 en la que se reconoce al derecho a la protección de datos personales como un derecho humano fundamental. Es de ahí donde derivan el ejercicio de los derechos ARCO. Se reconoce que todos los ciudadanos, todas las personas podamos acceder a nuestros datos, cancelarlos, rectificarlos u oponernos a su tratamiento. Y pues haciendo un breve repaso, ¿cuáles son los orígenes de esta ley? Pues en el 2010 ya se tenía una ley que le compete a la iniciativa privada dar cumplimiento, es decir, vigila, regula el tratamiento de los datos personales que están o que obran en poder de la iniciativa privada, las personas físicas o morales, sí, que tienen un giro comercial. Y es el órgano nacional, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, quien se encarga de vigilar que se cumpla. El 26 de enero del 2017, en el marco del Día Internacional de la Protección de los Datos Personales, se promulga y adquiere vigencia un día después, es decir, el 26 de enero de 2017, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, quien va a regular la información de carácter personal que obra en las dependencias, instituciones, en órganos públicos autónomos, dependencias del orden federal, estatal y municipal. Y esta ley mandató a todos los estados a que expidieran su propia ley en la materia. Y es así que Quintana Roo, quien no tenía una ley en ese entonces en la materia, más que unos artículos en su antigua ley de transparencia, que publica el 4 de julio del 2017 una ley armonizada con la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Como les mencionaba, este derecho humano fundamental está reconocido en nuestra Carta Magna y dice así esta reforma del artículo 16: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública para proteger los derechos fundamentales de terceros. ¿Quiénes son los llamados sujetos obligados? Estamos muy habituados los servidores públicos a decir los sujetos obligados y quizá la ciudadanía no tenga claro quiénes son los sujetos obligados. Es decir, las instituciones que están obligadas a cumplir con ciertos mandatos de esta ley. Y en el orden federal, estatal y municipal son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los fideicomisos y fondos públicos, los partidos políticos, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos. ¿Cuáles son los objetivos de esta Ley de Protección de Datos Personales? Garantizar que toda persona puede ejercer el derecho a la protección de sus datos, proteger sus datos personales en posesión de cualquier autoridad, como ya lo mencioné, de órganos, organismos de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, los órganos autónomos, como son la Auditoría Superior del Estado, el propio Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral, el TECRO, el IECRO, el Instituto Electoral. Y bueno, estos son los órganos autónomos, así como los partidos políticos. Estamos en año electoral, están recabando datos de la ciudadanía, están teniendo afiliados políticos. Bueno, toda esa información
que son de carácter personal, deberá cumplir con lo que mandata esta ley, proteger los datos personales y no perder de vista, y ahorita vamos a ver que los datos personales relativos a la opinión política, a la simpatía política, son datos personales sensibles. Fideicomisos, fondos públicos del Estado de Quintana Roo y los municipios con la finalidad de regular su tratamiento. También tiene entre sus objetivos garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales. Ya decíamos el curso pasado que son 8 principios rectores y 2 deberes. El principio de responsabilidad, de información, poner a la vista avisos de privacidad, el de calidad, legalidad, licitud, consentimiento y se me está yendo quizá alguno que otro, pero son 8, y los deberes de seguridad y de confidencialidad. Establecer obligaciones, procedimientos y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales. Y aquí lo ponemos más grande sobre el ejercicio de los derechos ARCO. Es decir, todos los sujetos obligados del Estado, ahorita si no mal recuerdo son 104 en el padrón del Estado, de los sujetos obligados que se rigen por esta ley, y esos 104 sujetos obligados deben de tener en sus portales de sus páginas institucionales un formato armonizado, aprobado por este instituto, ¿sí? Que incluye qué requisitos se requieren para poder ejercer el derecho ARCO, con quién se va a ejercer, cuáles son los documentos que se deben de anexar, etcétera. Todos debemos de tener el mismo formato con los cambios específicos de cada sujeto obligado. Por ejemplo, en el caso de Benito Juárez, pues decir que el sujeto obligado es Benito Juárez, quién es la titular de transparencia, y cuáles son todos esos requisitos que se establecen en la ley para poder ejercer este derecho de acceso, de rectificar, de cancelar o oponerme al tratamiento de los datos personales, y eso lo vamos a ver más adelante. Regular los estándares y parámetros que permitan la implementación, mantenimiento y actualización de medidas de seguridad con carácter administrativo, técnico, físico, que permitan la protección de los datos personales y establecer un catálogo de sanciones para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio. ¿Qué es un dato personal? Esto igual repasando, ya lo vimos el curso pasado, pero por las personas que no tuvieron la oportunidad, son todos aquellos datos concernientes a una persona física, y aquí vamos a subrayar física, es decir, solo a las personas, a los seres humanos les aplica esta ley, no a las personas morales, es decir, a las empresas, sino la información que toda persona entregue en algún sujeto obligado por algún trámite, servicio, concurso, programa y demás. Son esos datos que los identifican o que los hacen identificables. ¿Como cuáles? Los hemos categorizado en datos de identidad, como pueden ser en tu CURP, las cuestiones de tu acta de nacimiento, tu firma autógrafa, electrónica, la fotografía, la edad, el estado civil. El domicilio, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, son datos de contacto. Los datos laborales, donde trabajas, tus horarios, la experiencia profesional, tu correo electrónico institucional, el teléfono de la oficina. Nosotros somos servidores públicos y mucha de esta información no deja de ser dato personal. Sin embargo, hay otras leyes y están contempladas en las excepciones de la ley de datos que por alguna situación se tienen que hacer públicos, como es nuestro sueldo, como es nuestro directorio telefónico, nuestro puesto, nuestro correo institucional, etcétera. Dentro de los datos personales también se incluyen las que tienen que ver con las características físicas, tu fisionomía, anatomía, rasgos o particularidades específicas como el color de la piel, del iris, del cabello, las señas particulares, estatura, peso, complexión, cicatrices. Datos académicos, como tienen que ver con lo que está relacionado en tu hoja de vida, tu cédula, tu título profesional, si tienes constancias, algún diplomado, todo lo que está relacionado con tu vida académica, datos patrimoniales o financieros, créditos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, números de tarjeta de crédito, números de seguridad. Y también se encuentra la categoría de los datos personales sensibles, como son los ideológicos, ¿sí? ¿Cuáles son mis creencias filosóficas, mis creencias religiosas?
En el caso de la opinión política es un dato sensible, ya les decía, si están afiliados a algún partido, aquí el partido les debe de recabar su consentimiento expreso y por escrito, ya lo veíamos en el principio de consentimiento. Siempre debe de obrar en el sujeto obligado la prueba de que le dimos nuestro consentimiento. Entonces, si nos van a exhibir en un padrón que además va a ser público, debieron recabar nuestro consentimiento, porque decir por qué partido simpatizamos ya habla mucho de nosotros, ¿no? Y en algún momento dado, los datos sensibles son aquellos que nos pueden poner más vulnerables, ¿sí? Nos pueden de alguna manera estar cayendo en algún acto de discriminación o afectar otros derechos humanos fundamentales. Los datos sobre la afiliación sindical también es un dato considerado sensible. Los datos sobre la salud, ahorita, por ejemplo, con la pandemia, todas las cuestiones del COVID, ¿sí? ¿Quién tiene COVID? O sea, a veces puede ser discriminado, ¿no? Porque tuviste cierta enfermedad, o algunas instituciones recaban datos sensibles para saber si puedes estar laborando o no, si eres vulnerable o no, y hay sujetos obligados que han pedido demasiada información de carácter sensible. Entonces, deben de observar siempre el principio de proporcionalidad. Ya decíamos el curso pasado, el principio de proporcionalidad es recabar solo los datos personales estrictamente necesarios para pues poderte dar el servicio y demás. En el caso del regreso al trabajo, el regreso seguro con motivo de la pandemia, sujetos obligados recababan, ¿tienes VIH? ¿Eres hipertenso? ¿Tienes diabetes? ¿Estás embarazada? ¿Tienes hijos menores? Y eso es excesivo. Es más bien poner el grupo de enfermedades que quizá pudieran ser más, poner más vulnerable a la persona para no poder presentarse físicamente a su oficina. No quiere decir que vaya a dejar de trabajar, pero a lo mejor puede hacer trabajo en casa porque está en un grupo de riesgo. Pero no es necesario saber específicamente la enfermedad específica que tiene esa persona, es excesivo, ¿no? Entonces, bueno, es un dato además personal sensible, y si no eres una autoridad competente para tenerla, como pudiera ser un médico o una institución de asistencia sanitaria, pues tienes que tener el consentimiento expreso y por escrito del sujeto obligado que te lo recabó. Además de siempre presentar, antes de que te recaben ese tipo de información y cualquier otro dato personal, el aviso de privacidad, donde te señalan qué finalidades tienen el uso de esos datos, para qué los van a usar, por cuánto tiempo, quién es el responsable de tratarlos, si los van a transferir o no, etcétera. Que eso es parte del principio de información que también ya explicamos en la ocasión pasada. Datos sobre tu preferencia sexual, sobre tu vida sexual, preferencias sexuales, es un dato personal sensible. Datos de origen racial o étnico, hay muchos programas sociales dedicados a personas o grupos vulnerables, y muchos tienen que ver con el origen racial, ¿no? Si eres maya hablante, si eres perteneciente a la zona maya. Entonces, se hacen de información de carácter sensible que a lo mejor para otorgar ese programa, ese apoyo, pues tienen que recabar esa información, o sea, es parte de un requisito, pero tienen que tener tu consentimiento expreso y por escrito. Es decir, el formulario, formato donde te recaban esa información debe tener al pie el aviso de privacidad simplificado, decirte cuáles son las finalidades y recabar tu consentimiento del tratamiento de sus datos. Y los datos biométricos que muchos bancos, por ejemplo, ahorita los están recabando, o con el motivo de muchas aplicaciones nuevas, tecnológicas, recaban tu huella digital, tu reconocimiento facial, el reconocimiento de la voz. Son datos personales sensibles, son datos biométricos. Bueno, ¿quiénes son los involucrados en el tratamiento de los datos? Ya decíamos, los sujetos obligados son la figura del responsable del tratamiento, quién en la dependencia, qué área, qué dirección, es la encargada de recabar esos datos personales. Es quien decide sobre el tratamiento de los datos personales. Asimismo, está la unidad de transparencia, que es
el área encargada, y por eso Juan Francisco, el maestro que nos acompaña el día de hoy, él es experto en esta área, él es el titular de la unidad de transparencia del IDA-IPCRO, es encargado de dar trámite a las solicitudes de derecho ARCO, que son esas solicitudes que a título propio, es decir, el dueño de los datos pregunta a un sujeto obligado. Yo trabajé en tal institución y quiero acceder a información que yo en su momento generé o otorgué a ese sujeto obligado cuando estuve en esa institución. O clásico que en las empresas nos preguntamos, ¿quién le dio mi número, no? Entonces, el ejercicio del derecho ARCO de acceso es conocer qué información tienen tuya, ¿sí? ¿Quién se las dio? ¿Con qué finalidades las tratan? ¿Cuál es el aviso de privacidad a la que está sujeta mi información condicionada? O incluso poderlo cancelar, porque si no tengo ningún tratamiento con esa institución o con esa empresa, en el caso de mi ejemplo, pues puedo pedir que eliminen mis datos, ¿sí? Y entonces, ¿dónde ejerzo este derecho ARCO? En el caso de las instituciones públicas, es en la unidad de transparencia, que el titular es la persona encargada de asesorar a las áreas al interior de la institución para que entreguen la información, llega a la unidad de transparencia, pero el titular de la unidad de transparencia se da cuenta que es una información que tiene que ver con recursos humanos. Entonces tiene que turnar en su oportunidad y en los tiempos que nos va a explicar el maestro a las áreas correspondientes que puedan tener la información que el titular de los datos está solicitando. Y el comité de transparencia, la figura del comité de transparencia, pues es ese órgano colegiado de manera interna, ¿sí? Con cierto nivel de jerarquía, de toma de decisión, encargado de aprobar, supervisar y evaluar políticas, programas, acciones y demás actividades, coordinar, realizar y supervisar acciones necesarias. Es la máxima autoridad en todos los sujetos obligados en materia de datos personales y en materia de transparencia. Es decir, si piden una información, a lo mejor pública, que contiene parte de esa información, por ejemplo, la nómina, contiene información, datos personales, incluso datos personales sensibles, tienen que elaborar, por ejemplo, una versión pública. Sí, el documento, cierta información es pública, pero contiene datos personales que habrá que testar, habrá que proteger, que habrá que tapar para poderla entregar, como pudiera ser el RFC del trabajador, su CURP, si tiene algún descuento por algún préstamo personal, si tiene descuento por pago de pensión alimenticia, etcétera. Bueno, estos derechos, ya lo hemos visto, son conocidos como derechos ARCO, se encuentra reglamentado en el artículo 47 de nuestra ley, que señala que en todo momento el titular o su representante podrá solicitar al responsable el acceso, la rectificación, la cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Y como ya les señalé también, este derecho está reconocido en nuestra Carta Magna, en el artículo 16. Bueno, acceder a mis datos personales es la A, ¿sí? Es un acróstico. A de acceso a mi información personal, con la finalidad de que conozca qué datos poseen los sujetos obligados o en el caso de las empresas, pues qué datos tiene esa empresa de mí, cómo los utilizan y cómo los obtuvieron, así como conocer el aviso de privacidad, ya les decía, a la que está sujeta o condicionada nuestra información. Asimismo, el derecho a rectificar cuando a los datos sean inexactos, incompletos, inadecuados o excesivos. Esto tiene que ver con el principio de proporcionalidad que ya les mencionaba y el de calidad. Es decir, si los datos no están vigentes, estoy violentando el principio de calidad. Los datos que debo de tener de todas las personas o los datos que yo tengo deben ser actualizados. ¿Por qué? Pudiera estar vulnerando algún otro derecho del ciudadano o del titular de los datos personales. Por ejemplo, que no tengan en recursos humanos actualizado no sé, las cuestiones de profesiones, ¿no? De los trabajadores, y eso no le esté permitiendo a lo mejor subir a un nivel de puesto, la manera de
al escalafón que le llaman, ¿no? O sea, a lo mejor le está perjudicando porque no actualizaron, que ya tiene una licenciatura, que a lo mejor ya tiene otro grado, un posgrado, etcétera, ¿sí? Cancelarlos cuando considere que contraviene él lo dispuesto a la ley o que los datos personales han dejado de ser necesarios para el cumplimiento de finalidades para las cuales fueron proporcionados. ¿Sí? Da lugar a un periodo de bloqueo en el cual procederá a la, o sea, tras este bloqueo procederá a la supresión del dato. Es importante señalar que el derecho de cancelación es siempre y cuando ya no exista ninguna responsabilidad legal por parte del sujeto obligado. Sí, nos compartía una comisionada de otro estado un ejemplo en el que una persona pedía la cancelación de sus datos personales porque ya había dejado de trabajar en determinado sujeto obligado y demandó a la Junta de Conciliación, algo así, y pues confiado en que se los iban a eliminar y ya no iba a tener pruebas el sujeto obligado para defenderse, estaba como haciendo mal uso de este derecho. No, hay ciertos momentos en los que se va a poder cancelar la información, por ejemplo, el caso de las empresas, que no tengo ni un contrato, que no tengo ni un adeudo, no tengo ni un tipo de relación jurídica con esa empresa, con esa institución, no tiene por qué tener mis datos. Sin embargo, habrá ocasiones en las que por cuestiones legales esos datos no se pueden eliminar, ¿no? Si puedo parar de tratarlos, dejar de, a lo mejor de utilizarlos, pero no es que yo los vaya a desaparecer del mapa, ¿sí? Para eso existe, por ejemplo, el derecho arco de oposición, es oponerme a razones legítimas al tratamiento de datos personales por una o varias finalidades, en el supuesto que eso se hubiera recabado sin el consentimiento o, por ejemplo, que me esté causando un daño, un perjuicio, aunque la causa del tratamiento sea lícita. Por ejemplo, tenemos una persona que solicitó un apoyo a nosotros, al instituto, porque en una institución en la que laboró en el año 2017, pues exhiben el padrón en la fracción 8 del cumplimiento de las obligaciones de la información, que habla sobre el tabulador de puestos y salarios, pues está su nombre y él manifiesta para la búsqueda de nuevos empleos, siempre los empleadores pues googlean mi nombre y aparece en ese tabulador. Yo ya tiene 2, 3 años que no trabajo para tal dependencia y me está causando un daño porque no pueden, o sea, no me pueden dar un sueldo más alto porque se basan en el último que tuve y pues sí me está causando un daño. Entonces, él puede ejercer su derecho de oposición, pedir que sus datos ya no estén exhibidos públicamente porque le está causando una afectación personal y además porque en el caso específico de este ejemplo, el lineamiento decía que esa información debe estar actualizada trimestralmente, y que esa información debería estar cuando mucho un año fiscal atrás. O sea, ya estamos a 2021 y esa información es del 2017. Él sí puede solicitar el derecho arco de oposición para que sus datos no estén públicos. No quiere decir que vayan a quemar su expediente de cuando fue trabajador, pero sí que se opone a que sus datos sean expuestos. Otro ejemplo, en el caso del derecho arco de oposición, está una persona que gana un concurso y suben a la plataforma, a las cuestiones de obligación, pues el recurso otorgado de ese premio. Y eso es una obligación porque pues se está dando un recurso público a una persona, ¿no? Sin embargo, por la ley de contabilidad, obligan, ¿sí?, a recabar ciertos datos, esta ley, como el CUR, como el RFC, y el monto del premio, el nombre de la persona, etcétera, o del recurso otorgado. Sin embargo, la ley de transparencia, que es la ley que tiene entre sus facultades y sus principios la cuestión de la máxima publicidad, en sus criterios, en sus lineamientos técnicos generales de la publicación de la información, no habla del RFC, del CURP, de las personas a las que se les entrega un monto por cuestión de premios,
¿no? Distinto a lo de los proveedores, eso está muy específico en estos lineamientos, ¿no? Los proveedores sí tienen que incluso publicar su domicilio fiscal, así sea su casa, porque es el que ellos registraron ante Hacienda. Sin embargo, para este ejemplo, la persona manifestaba que le estaba causando un daño porque están diciendo que gane un premio, que tengo un monto y además están publicando mi CURP y mi dirección, ¿no? Entonces, bueno, no podían cancelarlo porque obviamente le entregaron un recurso público, pero sí se podía oponer a que esté expuesto. Entonces, ¿cuál es el criterio que el instituto maneja en materia de esta, digamos, pudiera haber conflicto de leyes entre la ley de contabilidad gubernamental y la ley de transparencia? Es sí los tienes que recabar, porque te obliga la ley de contabilidad, pero aquí la ley que se encarga de la publicación de la información es la ley de transparencia y ella solo señala ciertos criterios. Entonces, sí los recabas, pero no los publicas, solo lo que la ley de transparencia te diga. Y, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos un concurso de dibujo infantil y que incluso tratamos datos de menores, los datos que se publican en cuestión de la ley gubernamental, de contabilidad gubernamental, son los datos, el nombre del padre de familia, no del menor, se ponen las siglas de los menores entre paréntesis y es el único dato que se sube y el monto del recurso, o sea, lo que costó el premio. No se pone RFC, no se pone CURP, eso se testa. El departamento de finanzas sí lo tiene para cuestiones de auditorías y demás, los tiene, los puede entregar a la autoridad competente, pero no los hace públicos en un portal, se suben testados. Y bueno, eso es respecto al derecho a la oposición, el de cancelación, ya habíamos dicho, que tienes derecho a cancelar tus datos de los archivos, registros, expedientes, sistemas del responsable, al fin de que los mismos ya no estén en posesión y dejen de ser tratados por este último. Y aquí es las letritas chiquitas, siempre y cuando no tengas ninguna, digamos, responsabilidad legal todavía con ese sujeto obligado. El derecho, aquí hay un conflicto a nivel nacional porque le llaman derechos ARCOP. Hasta ahorita no están reconocidos como derechos ARCOP, no lleva la P de portabilidad. Por ley son derechos ARCO, 4 derechos: acceso, rectificación, oposición y cancelación. Y la P de portabilidad están en un debate si es un quinto derecho para que sea ARCOP o es una modalidad del acceso. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, portabilidad en la ley viene separado y es cuando se traten de datos personales por vía electrónica, dice en un formato estructurado y comúnmente utilizado, lo cito textualmente porque parece trabalenguas, el titular tendrá derecho a obtener el responsable una copia de los datos objeto del tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos. Así está textual en la ley. En castellano sería que haya la posibilidad de que los datos personales que obren en un sujeto obligado puedan ser transferidos, pero por un mismo sistema, un sistema interoperable, que entre sus sistemas se hablen y puedas transportar esa información de un sujeto obligado a otro. Por ejemplo, que yo ahora estoy en Quintana Roo y me atiendo en el ISSSTE y que ahora ya me voy a Yucatán y me voy a atender en el ISSSTE Yucatán y que puedan transferir mi expediente clínico en un mismo sistema o que incluso cambie y ahora ya voy a trabajar en la iniciativa privada y digamos que sea ahora el IMSS quien me va a atender y que si los sistemas en el sector salud se comunican entre ellos, que sean compatibles, interoperables, puedan transferir mi información. Y aquí es importante recalcar que la portabilidad es a petición de parte, es a través de una solicitud, por eso se cree que es como un quinto derecho, ¿sí? O incluso es el acceso, pero en una modalidad distinta, electrónica. Es decir, no puedo yo hablar de que yo realizo portabilidad. La portabilidad es cuando lo solicite así la persona interesada, que en este caso es el titular. De lo demás estamos hablando de que hablan nuestros sistemas, que son interoperables, que puedo hacer transferencias, pero la portabilidad es a petición del titular, ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo a los lineamientos de la portabilidad emitidos por el Instituto Nacional, el Sistema Nacional de Transparencia, perdón,
señala que sin perjuicio de lo dispuesto al artículo 52 de la Ley General de Transparencia, perdón, de Protección de Datos, que es la que habla de portabilidad, y en las legislaciones estatales en la materia, la solicitud de portabilidad de datos no podrán imponer mayores requisitos que los siguientes: la petición de solicitar una copia de los datos personales en un formato estructurado y comúnmente utilizado, o bien transmitir datos personales al responsable receptor. Lo que yo les decía, me lo pueden dar a mí, a lo mejor en algún mecanismo de almacenamiento, en algún medio, puede ser un USB, algo que me permita luego llevármelo y seguirlo utilizando en otro dispositivo, o que el sujeto obligado que lo tiene, que lo posee y resguarda, lo pueda transmitir a otro responsable receptor. La explicación general de la situación de emergencia en la que se encuentra el titular, a efecto de que los plazos de respuesta sobre la procedencia e improcedencia de su solicitud y, en su caso, para hacer efectiva la portabilidad de sus datos, sean menores en términos de los dispuestos al artículo 19 y 21 de los presentes lineamientos. Ahorita Juan Francisco va a hablar un poquito sobre los tiempos de una solicitud de derechos ARCO, pero aquí en el caso de la portabilidad habla de 10 días, ¿sí? Como máximo, y perdón, y esta no habla de prórrogas, ¿no? Por eso es importante que el solicitante manifieste esta emergencia, ¿no? La denominación del responsable receptor y el documento que acredite la relación jurídica entre el responsable y el titular, el cumplimiento de una disposición legal o el derecho que pretende ejercer en caso que el titular solicite la transmisión de sus datos personales, a qué se refiere el artículo 7º, la fracción segunda de los presentes lineamientos. Si el titular solicita al responsable una copia de sus datos personales en un formato estructurado y comúnmente utilizado, podrá acompañar a su solicitud el medio de almacenamiento para la elaboración de la copia correspondiente. Es decir, yo como titular, al hacer esa solicitud de la portabilidad, puedo proporcionar mi medio de almacenamiento, o si no lo otorgo, tiene 3 días el sujeto obligado el titular para proporcionarlo, o en su caso, el sujeto obligado para decirme cuánto es el costo de la reproducción. O sea, me van a cobrar el dispositivo en el que me lo vayan a entregar, ya sea un CD, un USB, ¿sí? Lo que cueste el medio de almacenamiento. Los medios de la presentación de las solicitudes de derecho ARCO deberán presentarse ante la unidad de transparencia el responsable, en este caso, ¿quién tiene mis datos? No voy a ir ante el IDAIPCRO, porque a veces eso pasa, la ciudadanía nos tiene como ubicados en que somos, sí, el órgano garante de estos dos derechos, del acceso a la información y la protección de datos, pero no somos los que poseemos la información de todo el Estado, ¿sí? Es dónde dejaste tus datos, a ese sujeto obligado se los vas a pedir. Entonces, es ubicar quién es el responsable, quién es el sujeto obligado, y lo puedo solicitar a través de un escrito libre que cumpla con los requisitos que señala la ley en sus artículos. Está el artículo 55, el 58, la acreditación de la personalidad, por ejemplo, lo señala el 53, ¿sí? El 57 habla de cuáles son estos requisitos, que ahorita vamos a ver con mayor detalle. Y el formato, hay un formato que ya les dije está aprobado, el instituto es el encargado de diseñarlo y aprobarlos. Entonces, en esa facultad de aprobación, todos los sujetos obligados debieron entregar, esto fue en el año 2018, su formato para revisión, para aprobación, y publicarlos en sus fracciones 19 y 20 de las obligaciones de información en los trámites y servicios que ofrece. Ahí debe de estar el formato, en este caso Benito Juárez, para que todos los trabajadores o personas que habitan en la ciudad de Cancún o todo esta parte de este municipio puedan ejercer su derecho ARCO, si dejaron en alguna dependencia, o cualquier persona de cualquier lugar que haya proporcionado a estas dependencias de este municipio su información personal. Pueden descargar el formato, llenar los requisitos, presentarse ante la unidad de transparencia, y es bien importante, tanto titulares de transparencia, lo primero que tienen que hacer es primero ver si es de datos personales y si lo está pidiendo el titular de los datos, porque a veces lo que pasa
es que las personas quieren hacer una solicitud de acceso a la información pública. Quiero saber cuánto gana el presidente municipal. Y entonces se meten a la plataforma y les dicen, ¿es dato personal o acceso a la información pública? Ah, es dato personal porque el sueldo es del presidente municipal, pues es un dato personal. Bueno, sí es un dato personal del presidente municipal, pero por su cargo de figura pública, de ser un servidor público del Estado, esa información se abre al público, ¿sí? Entonces, bueno, es una solicitud de acceso a la información. Las solicitudes de datos personales o de derechos ARCO es la persona que pide a su nombre su propia información, ¿sí? Entonces, lo puede hacer en escrito libre, en formatos, estar acreditados, demostrarle a la unidad de transparencia que soy yo, con un INE, con un pasaporte, con tu cédula profesional, sí, un documento oficial de identificación, o lo puedes también hacer por medios electrónicos u otro medio que al efecto establezca el instituto, o bien por vía plataforma nacional. Y dice que él deberá estar informado en el aviso de privacidad respectivo. Los costos, el ejercicio de estos derechos es gratuito, solo habrán costos, en su caso, de reproducción, en el costo de las hojas, si excede a 20 hojas, por ejemplo, o si es algún medio de almacenamiento, como ya había mencionado, un CD, un USB, entre otros, ¿no? La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de 20 hojas. Ahí está. La solicitud de los derechos ARCO, aquí está, cuáles son los requisitos, el nombre del titular y su domicilio para las notificaciones, documentos que acrediten la identidad del titular, la descripción de los datos personales respecto a los que se busca ejercer este derecho, y la descripción del derecho ARCO que pretende ejercer. Los requisitos específicos, cuando es una solicitud de derecho de acceso, debe de indicar la modalidad en la que el titular prefiere que se reproduzcan los datos solicitados. La rectificación, especificar las modificaciones que se solicitan a los datos personales, así como aportar los documentos que sustenten la solicitud. La cancelación, señalar las causas que motivan la petición de que se eliminen los datos de los archivos, los registros o bases de datos del responsable. Y la oposición, como ya les mencionaba en los ejemplos, manifestar las causas o situación que al titular le perjudican, ¿no? Y quiero solicitar que se concluya el tratamiento de los datos personales. Y ahora, Juan, ¿quieres explicar sobre el procedimiento de las solicitudes? Sí, claro. Muchas gracias, Hilda, maestra. Pues bueno, a mí me tocó algo pues muy sencillo, no voy a ir muy a profundidad porque bueno, ya son temas más técnicos de la unidad de transparencia, pero sí es importante que sepan cuánto tiempo tiene una unidad de transparencia que es el responsable de atender estas solicitudes, que bien ya nos explicó la maestra Hilda, ¿verdad? Con todos los requisitos, con los costos, etcétera. Tenemos un promedio de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la entrada de la solicitud, y que este tiempo se puede extender por 10 días más, que nosotros comúnmente le llamamos prórroga, pero realmente es una ampliación de respuesta. Y esa ampliación de respuesta, para poder hacerlo o para poder ampliar este término, tenemos que hacer uso de ese comité de transparencia que bien mencionaba, que es la máxima autoridad. Anteriormente, con otra ley, ¿verdad?, que no especificaba muy bien, desde la entrada en vigor del 2015 de la ley de transparencia, entra esta figura que es el comité de transparencia. Y que, bueno, se decide mediante una sesión donde confirma, modifica o revoca la determinación que haga. ¿Quién? La unidad administrativa. No la unidad de transparencia va a decidir si se amplía el término. No. La unidad administrativa, que es quien posee la información, le va a pasar un oficio al comité para que mediante una sesión extraordinaria se determine si procede o no esa ampliación de término. Y esa determinación, ese acuerdo, esa acta, esa resolución, se le informa al solicitante en todo momento para que esté informado de que se amplió el término de esta solicitud. Una vez que nosotros veamos que los requisitos de una solicitud de información cumple
de acuerdo al artículo 57, ¿verdad? Le damos trámite. Pero ¿qué pasaría si una solicitud de información no cumple con esos requisitos? Bueno, nosotros tenemos un requerimiento que le hacemos que se llama percibimiento al solicitante, donde le vamos a pedir que nos amplíe más datos que nos marque el artículo 57. Es decir, le faltó a lo mejor acreditar esa personalidad. Es una prevención que le vamos a hacer. Ese es el nombre correcto, una prevención. Entonces, tenemos nosotros como unidad 5 días hábiles contados a partir de la entrada de la solicitud para hacerle esta prevención al solicitante. Y el solicitante dentro de 10 días hábiles contados a partir de que surta efecto la notificación por el medio que optó, tendrá para subsanar o para darnos esa información que requerimos para cumplir lo que nos señala el artículo 57. Si por algún motivo el solicitante no nos atiende esa prevención, la solicitud en automático se da por no presentada, porque pues entiende que hubo falta de interés. ¿Qué pasa si no los atiende? Bueno, la solicitud de información, en el momento que le hacemos la prevención, se detienen los tiempos y una vez que contestan, vuelven a correr esos tiempos que son de 20 días para darle respuesta de que efectivamente tenemos esa solicitud de información. Pero ¿qué pasa? Ustedes se preguntarán, bueno, pues yo le hago una solicitud del ejercicio de los derechos ARCO, ¿me puedo tener acceso a alguna identificación de alguna persona, algún dato personal que yo puedo poner mediante la plataforma de transparencia o puedo mandarla por correo electrónico y bueno, me van a entregar la información de alguien? No. La respuesta es no se puede. ¿Por qué? Porque por obligación, como unidad de transparencia, el artículo 97 en su fracción segunda me dice que debo de establecer mecanismos en donde debo de asegurarme que esos datos que me están pidiendo a través de esas solicitudes, yo tengo que cerciorarme que se le entreguen al titular de los datos y no a ninguna persona más. ¿Qué quiere decir? Tú me puedes hacer la solicitud por correo, por plataforma. Cuando me puedes mandar copia de la credencial del lector, me puedes mandar copia de tu pasaporte o algún tipo de identificación. Yo hago el procedimiento, ¿verdad? Porque cumple con lo que marca el artículo 57 en cuanto al procedimiento. Sin embargo, para la entrega o para hacer efectivo estos derechos, ya sea de acceso, rectificación, cancelación, oposición, tengo 15 días para hacerlo. Pero dentro de esos 15 días te voy a decir, lo vas a tener que hacer en la unidad de transparencia. Ojo, no se lo voy a entregar por medio electrónico. No se lo puedo entregar. Caso contrario, que sí se podría hacer diferente, que el titular de esos datos personales acuda directamente a la unidad de transparencia con un escrito libre o con el formato que previamente ya comentó la maestra Hilda, puede entrar con nosotros, me presenta la identificación original, ¿verdad? Yo ahí corroboro que efectivamente se trata de la persona que dice ser y si él decide, pues obviamente sí ya puedo hacer la entrega. Porque aquí hay una situación, la plataforma y el Infomex que manejamos aquí en el estado, ahí no es de acceso público, sino que es directamente la relación o el enlace entre el sujeto obligado, que lo represento yo como unidad de transparencia y estoy facultado para tal efecto, y el propio titular de esos datos personales. Entonces no hay nadie más que pueda ver esos datos. Ese es el procedimiento que se hace, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si un solicitante no le contestan? Bueno, él tiene el derecho de interponer una queja, una inconformidad, que nosotros le llamamos un recurso de revisión. Ese es a grandes rasgos el procedimiento que vamos a seguir para la atención de una solicitud de información. Sin embargo, nosotros podemos hacer otro tipo de atenciones. Aquí les pongo los procedimientos. Como les dije, el artículo 56, fracción, párrafo primero, nos dice, son 20 días. Se puede ampliar el término por 10 días más, lo dice en el segundo párrafo. Para hacer efectivo ese derecho, ya sea acceso, cancelación, oposición o rectificación, bueno, lo dice el 56 en el tercer párrafo,
¿Qué pasa si no cumple con el artículo 57? Hago una prevención en 5 días posteriores y le doy 10 días para que me conteste. Lo dice el artículo 58 de la ley. Cuando es no competencia, y aquí quiero hacer una distinción, porque en acceso a la información, nosotros tenemos en el artículo 158 de la ley de transparencia, nos dice que cuando la unidad de transparencia determine la notoria incompetencia, deberá hacerle del conocimiento al solicitante, ¿verdad? 3 días posteriores a la entrada de la solicitud. Y si pudiera determinarlo, le hará saber qué sujeto obligado es el competente. En la ley de protección de datos nos dice cuando sea no competente el sujeto obligado. Aquí sí, lo que tenemos que hacer es una búsqueda, primero que nada, desde luego, de la información, pero sin darle ningún indicio al solicitante. Vamos a determinar, primero que nada, bajo nuestras atribuciones, funciones, y si no somos competentes, le damos atención casi como si fuera la ley de transparencia. Pero le vamos a determinar la no competencia. Ojo, si no podemos determinarlo, no debemos de confundir al solicitante, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Maestro, Buscamos. Sí. Le perdimos la señal. Ok, ya, perdón. Sí, bueno, les decía, ¿qué pasa si no soy competente? Bueno, y no puedo determinarlo. Lo que comúnmente hacemos todas las unidades, y no me voy a dejar mentir, Carla, lo que hacemos es tratar de investigar para darle un mejor servicio al solicitante y orientarlo hacia dónde puede hacerlo. Y otra cosa que me gustaría hacer un pequeño paréntesis es que la unidad de transparencia no solamente estamos para atender las solicitudes de nosotros. La ley es muy clara en el 97. Si algún solicitante, sea para mi sujeto obligado o no, mi deber es atenderlo. Y el artículo 87 de la ley de transparencia nos dice, debemos de tener un equipo de cómputo al servicio de los solicitantes, ya sea para obligaciones, ya sea para transparencia, y en este caso, si una persona ya acudió con nosotros, yo le voy a brindar ese servicio, ¿verdad? Ayudándole a interponer su solicitud de acceso, de rectificación, cancelación o oposición, pero cumpliendo con todos los requisitos, porque yo soy el especialista en la materia, y para que no exista ninguna prevención, y aunque no sea mi propio sujeto obligado a quien le va a preguntar, le puedo ayudar inclusive a generar su propio usuario y contraseña. Ojo, no lo voy a hacer, le voy a ayudar para que aprenda. Ese es mi deber, asesorarlo y llevarlo de la mano. Era algo que quería comentarles. Digo, nos sucede mucho porque hacemos muchas solicitudes. La gente, como bien dice la maestra, va al instituto pensando que poseemos toda la información de todos los sujetos obligados, pero nosotros, ¿qué hacemos? No le vamos a decir, ¿saben qué? No es con nosotros, vaya al ayuntamiento, vaya a tal sujeto obligado, a tal secretaría. No, si ya vino, pagó su taxi, caminó o lo que sea, tenemos las herramientas, le ofrecemos el servicio. Esa es una de las características que tenemos en la unidad. Somos ventanilla única y somos los especialistas en ese sentido para poderlos apoyar, ¿verdad? Y sabemos cuáles son los requisitos para apoyarnos con nuestros demás homólogos y compañeros. También tenemos cuando no corresponde al ejercicio de los derechos ARCO, porque hay gente que se confunde, ¿verdad? Nos pregunta, no es lo mismo que yo te pregunte, ¿me puedes explicar cuál es el tratamiento que le das a los datos personales en tu sujeto obligado? A que yo te pregunte, ¿cuál es el tratamiento que le das a mis datos personales dentro del sujeto obligado? Ahí cambia mucho. El tratamiento que yo le doy a los datos personales es una solicitud de acceso a la información porque está por ley, es público, está en mis funciones, pero el que le doy a los tuyos, ¿verdad? El que le doy a los tuyos directamente y que quieras tener acceso a los mismos, ahí cambia. Ahí sí vamos a una solicitud de acceso de datos personales, porque ya quieres tener acceso y que me digamos que aparte quiero saber qué tratamiento le das a los míos, quiero tener acceso a ellos, a ese tratamiento. Bueno, ahí ya cambia el sentido. Entonces, muchas veces se confunde el solicitante y lo que hacemos, lo reconducimos para que haga una solicitud de acceso a la información. O viceversa, a veces hay solicitudes, miles de solicitudes de información que llegan donde el solicitante nos envía, nos pone CURP, RFC,
domicilio, padecimientos, y lo que nosotros tenemos como unidad de transparencia, no somos unidad de transparencia, somos de acceso a la información y protección de datos personales. En ese preciso momento, nosotros, al momento de darle respuesta, porque es la característica de una solicitud de acceso a la información, que se vuelve pública una vez que la contestamos, ¿verdad? Procedemos a proteger los datos que, digamos, involuntariamente o voluntariamente nos pusieron en la solicitud. Y esa es la característica y es nuestra razón de estar al frente de la unidad, para proteger a aquellos, aunque no sean míos, no me los hayas depositado, pero yo ya tuve conocimiento de esos datos y mi deber es proteger. Entonces, procedemos al atestar y se le informa también al solicitante el por qué y que evite hacer ese tipo de solicitudes, porque nada más deja al descubierto pues datos personales que vuelven identificable una persona, ¿verdad? La improcedencia también, el artículo 57 también, perdón, 19 nos dice de las improcedencias para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición. Ahí tenemos 20 días, no tenemos antes que nada, y el artículo 561 nos dice cuáles son las improcedencias. Y aquí les voy a mencionar cuáles son esas improcedencias. Obviamente cuando no está acreditado el titular o su representante. Ojo. Cuando los datos no se encuentren en posesión del responsable, pues no tengo por qué darte, ¿verdad? Es impedimento para mí. Cuando existe un impedimento legal, cuando se lesionen los derechos de un tercero, cuando obstaculicen las actuaciones judiciales y administrativas, por supuesto, cuando existe una relación de autoridad competente que restrinja el acceso a los datos o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, cuando la cancelación ya u oposición haya sido previamente realizada, pues es lógico aquí. Cuando el responsable no sea competente, también es un impedimento. Cuando sea necesario proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular y cuando sea necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legalmente adquiridas por el titular. Aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces ahorita hemos tenido solicitudes donde bueno, en el caso de nosotros nos preguntan mucho, ¿verdad? A veces, ciertamente, a veces las autoridades solicitan información por algún procedimiento. Entonces, aquí lo que les orientamos es para que ellos, efectivamente, nosotros tenemos que colaborar con estas autoridades. Para eso tiene que haber un oficio fundado y motivado del por qué quieren los datos personales de una persona, de un titular, y no vamos a poner, digamos, algún tipo de restricción. Se le va a entregar la información, pero sí es muy importante que cuando se haga ese tipo de entrega de información, nosotros tengamos que darle del conocimiento de nuestro aviso de privacidad, como decía la maestra Hilda, porque nosotros le estamos dando un tratamiento, ¿verdad? ¿Cuál fue la finalidad? Y cuando el momento que alguien nos pide esta información, les tenemos que avisar que ese fue mi tratamiento y que y si es igual al tuyo, bueno, vas a seguir, pero si es diferente, tendrás que generar tu propio aviso de privacidad, pero no solamente eso, deberás protegerlos también, porque el hecho de que yo te los entregue no significa que el rato van a ser divulgados, difundidos o utilizados de otra manera. Entonces sí hay que hacerle el conocimiento a la autoridad competente en este sentido. O sea, lleva un procedimiento un poquito. Adelante. Perdón que lo interrumpa, pero me surge una duda ahorita que estoy viendo en las situaciones en las que no procede como este proceso de derecho Sarco, y pensaba yo en que he sabido de casos donde la gente, por ejemplo, tiene documentos que a veces tienen faltas de ortografía. No sé, por ejemplo, mi nombre es Miguel y lleva G-U-E, pero hay personas que lo escriben sin la U y suena como Miguel, ¿no? Correcto. Entonces, esas inconsistencias podrían ser también un obstáculo. No necesariamente, porque también puede ejercer otro derecho que tiene, ¿verdad? El derecho de rectificación. Entonces, lo va a hacer ante otra autoridad, tal vez conmigo no. En ese momento sí va a ser probablemente improcedente, pero si hace las gestiones, ¿verdad? Ante otra autoridad para ahora sí que modificar esta situación, pues ya probablemente que ya tenga lo de otra autoridad, me va a solicitar la rectificación de esos datos.
Y lo mismo puede hacer con otra autoridad. Claro que para eso las autoridades que tienen esta información tienen un procedimiento ya específico. Pero si lo van a hacer conmigo, ¿verdad? Si yo requiero ese documento, no sé, tal vez el acta de nacimiento, que es muy común, ¿verdad? Ellos lo van a hacer ante el registro civil primero, bajo su propio procedimiento. Ojo, lo pueden hacer también por ARCO. Nada más que aquí hay una situación. Hablábamos de costos. No es lo mismo el costo por el ejercicio de los derechos ARCO a un costo que ya esté bajo un servicio ya establecido. Entonces, había mucha situación de que la gente, inclusive pasaba mucho en acceso a la información, que querían tener acceso a través de las propias solicitudes a pues, documentos que obviamente les saldría más barato a través de ese derecho al propio mecanismo que tiene ese sujeto obligado. No, en ese sentido, en ARCO es muy clara la ley, dice, se le debe hacer del conocimiento del solicitante que existe un procedimiento específico y que tiene un costo, ¿verdad? Y él va a decidir si prosigue por este o por el otro. Solamente que por el ARCO, como ya hay un específico, no va a aplicar los costos de ARCO, sino van a aplicar los del servicio específico o del procedimiento específico. Y solamente así sería. En el caso de la pregunta si sería improcedente, sí sería improcedente en ese momento, ¿verdad? Pero nosotros le diríamos, le brindaríamos la asesoría para que pueda ejercer ahora sí que su derecho de rectificación, para que pueda tener esa modificación y poder acceder al derecho que quisiera con nosotros. Ese sería nada más el procedimiento, ¿verdad? Lo orientamos, más que apoyar, lo orientamos para que hagas. No sé si queda, si le pude ayudar con esa duda. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Igual, las personas que vayan teniendo dudas, también láncenlas en el chat para que posteriormente les demos lectura. Para no alargarme mucho, porque ya nos quiero aburrir. Bueno, en la cuestión quiero mencionarles, el Instituto Nacional de Transparencia emite criterios, ¿verdad? Esos criterios para el orden federal son obligatorios. Para las entidades federativas son orientadores, sin embargo son muy buenos y algunos los tomamos para poder atender las solicitudes. Y entre ellos voy a mencionar estos. El criterio 1.18 es la entrega de datos personales por medios electrónicos. De entrada, se los mencioné hace unos momentos, que no se podrá dar por la plataforma nacional o correo electrónico porque resulta improcedente, porque hay que corroborar la identidad del titular, que es lo mismo que yo lo traduzco a mi artículo 97 de establecer un mecanismo para asegurar que los datos se los entregue al titular, ¿verdad? Y aquí abajo pueden ver las resoluciones que ya tiene el Instituto Nacional, ¿verdad? De este criterio. También la gratuidad de las 20 hojas, aquí no me quiero meter porque tenemos una ley de derechos en el Estado, ¿verdad? Nosotros, la ley del Estado dice que son 20 hojas gratuitas simples. Sin embargo, ellos sacan un criterio donde dicen hasta certificadas durante las primeras 20 hojas. Sin embargo, lo pongo porque son criterios, cuando ustedes hagan a la federación, les aplica. El fallecimiento, aquí hay algo muy importante. A veces la gente hace trámites ya sea por seguros de vida, por alguna situación de herencia, etcétera, de personas fallecidas. Este criterio decía o menciona que si el titular falleció antes de la entrada de vigor de esta ley, bueno, queda sin efecto. Entonces, pues, no era necesario acreditar el interés jurídico o los demás requisitos. Perdón, sí tendrá que acreditar el interés jurídico y los demás requisitos previstos en la ley, pero no tendrá que tener, digamos, la firma autógrafa de esta persona, etcétera, el consentimiento, etcétera. Todo esto no es necesario porque fue antes o fue previo el fallecimiento de la persona a la entrada de esta ley, que marca el artículo 49 de la Ley General. Entonces, es un criterio que adoptó la Federación para que ustedes tengan. La resolución del Comité de Transparencia de improcedencia, cuando sea improcedente de los casos que habíamos mencionado anteriormente, pero que tenga que ver con los derechos de rectificación y cancelación, aquí el sujeto obligado
tendrá que informarle en todo momento que es improcedente, pero deberá adjuntar la resolución, acta o acuerdo del comité donde funda y motiva esa decisión. Y ese es otro criterio del propio INAI. Nuevamente, de lo que ya les había mencionado, si bien habíamos dicho, es la improcedencia del envío de los datos personales a domicilio, cuando se haga a través de un representante. Este es otro criterio muy bueno del INAI, ¿verdad? Para el envío de datos personales. Sabemos perfectamente bien, entonces sería necesario que el titular se presente en tal unidad de transparencia para cerciorarnos de que efectivamente se le va a entregar a él y que está actuando a través de un representante. Caso contrario, que fuera el titular con nosotros a la unidad de transparencia, presente la solicitud, se acredite el titular, nos dejen lo que nos marca el artículo 57, que es inclusive la copia, el poder simple, carta simple, con copias y los testigos, y que nos digan, envíamelo. Bueno, ahí utilizaríamos nosotros un correo postal certificado. Pero ya tenemos ahora sí que el consentimiento desde entrada del propio titular de esos datos personales. Son excepciones, son casos que tendríamos que ver ya más adelante. Pero entonces estoy diciendo lo que pudiera suceder en una solicitud de esto. Y bueno, finalmente les voy a mostrar toda la normatividad que nos sirve a nosotros para la atención de solicitudes. Tenemos la ley general, ¿verdad? Tenemos la ley general de posesión, la ley de general de protección de datos personales para sujetos obligados en el Estado. Tenemos los lineamientos generales, como bien dijo la maestra Hilda. Tenemos los acuerdos de los lineamientos para los parámetros de la portabilidad. Los criterios también tenemos y los lineamientos y para la implementación de la plataforma. ¿Por qué los de la plataforma? Porque es la herramienta que también utilizamos y que todos y cada uno de los solicitantes les sirve para poder hacer estas solicitudes. Esa es ahora sí que materia de otro curso, de otro taller, para que nosotros podamos decirle cómo hacer las solicitudes en la plataforma. No es difícil, es muy amigable, pero se entiende que no todas las personas, bueno, tienen este conocimiento amplio sobre los equipos, y la unidad finalmente lo que hacemos es eso, es irlos guiando de la mano para que pueda la gente hacer uso de este derecho humano que tiene. Entonces, esa es la labor principal que hacemos nosotros. Disculpen si me fui muy rápido, si hablo muy rápido, pero siento que es mucha información y traté de dárselo lo mejor posible. Estoy abierto para cualquier duda o comentario. Y bueno, les agradecemos mucho, la maestra Hilda y su servidor. Son nuestros datos de contacto, nuestros correos electrónicos, ¿verdad? Ahí pueden ver 2 correos electrónicos, uno de la unidad donde se reciben todas las solicitudes de información, y también ahí recibo denuncias por cumplimiento de obligaciones de transparencia, y también mi correo personal del instituto. Muchas gracias, y por mi parte es todo. Muchas gracias, maestro Juan Francisco, maestra Hilda, muchísimas gracias. Ya la podemos ver, qué gusto. Ya la tenemos en pantalla, eso la verdad es que está bien. Bueno, los invitamos a que puedan ponernos sus preguntas en el chat. De hecho, bueno, ya tenemos una duda, que es que si podemos compartir la presentación. La respuesta es sí. Sí. Les estaremos compartiendo vía correo electrónico esta y otra información correspondiente a toda la semana de Dataforo, donde se ha generado pues distintas ponencias, distinta información que es valioso que podamos tener. Es momento de dar entrada a preguntas y respuestas, pero no sé si Carla García o Iván Rodríguez quieran participar en lo que se van generando estas preguntas. No sé, Carla, creo que es más tu materia. Muchas gracias. Gracias de nuevo, maestra Hilda, Juan Francisco. Pues más bien invitar a las y los enlaces que nos han estado acompañando, ya que esta ponencia ha sido, bueno, también está enfocada para ciudadanía, ¿no? Pero, digo, el interés era que
que las y los servidores públicos que tenemos esta responsabilidad de manejar los datos personales, pues pudiéramos aprovechar y desahogar las dudas, ¿no? Creo que fue una ponencia muy completa. Digo, a mí en lo personal, como titular de la unidad de transparencia, pues fue también como un repaso de cuáles son mis responsabilidades, ¿no? ¿Qué es lo que marca la ley en este sentido? Entonces, pues nada, seguir invitando a los enlaces, a ver si tienen... Yo quisiera preguntarles, ¿qué tanto ha sido la inclusión para llevar hacia la sociedad, hacia inclusive la parte de los funcionarios, este tipo de regulaciones, este tipo de leyes y este tipo de derechos, ¿no? También, y obligaciones? ¿Qué tanta inclusión tienen las personas con base en su experiencia en México o en la región hacia este tipo de información? O sea, ¿sí está informada las personas que deben de exigir estos derechos o todavía estamos caminando a poder transmitir este tipo de conocimiento a ciertas personas, sobre todo en la parte digital o inclusive en la parte analógica, como lo explicamos ayer? ¿Qué opinión tienen sobre este tema? Hilda, perdón. Sí, buenas tardes a todos de nueva cuenta. Pues mira, la verdad es que comparada con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, pues todavía empieza a caminar este derecho, ¿no? Si bien los sujetos obligados, los servidores públicos que trabajamos para ellos, todavía no terminamos de entender bien cuáles son los alcances. En la ciudadanía lo ejerce poco, o sea, nosotros tenemos ahorita registrado en un ejercicio mensual que hacemos con los sujetos obligados de que nos informen cuántas solicitudes de derechos ARCO le ingresaron. Tenemos ahorita unas 86 solicitudes ARCO. Estamos en el corte del informe anual y bueno, esto a lo mejor variará, pero 1, 2, 3 solicitudes más quizás. O sea, no llegamos ni a 100 solicitudes comparada con el derecho de acceso a la información que ya va en 4,000, 5,000 solicitudes en el estado, ¿no? En el año. Entonces, lamentablemente, pues es un derecho que está ahí y a veces pues la ley es una de las más reconocidas a nivel mundial. Es ejemplo la ley de protección de datos personales en países latinoamericanos. Es una ley muy estructurada, tiene cimientos muy fuertes, pero pues los ciudadanos todavía no están tan familiarizados con ella o socializados, o quizá la utilizan hasta que no ven afectado un derecho ya directamente, ¿no? Ya vulneraron sus derechos cuando se acercan ante nosotros y bueno, pues eso lo hace todavía un poquito más lento y la perfección del ejercicio de estos derechos, pues todavía no avanza porque pues obviamente no hay muchos que manifiesten su experiencia, ¿no? ¿Tendrás algún ejemplo que puedan platicarnos de estos casos? Sí, mira, bueno, nosotros, como te comento, pues somos un órgano que si bien atendemos o regulamos o garantizamos la información en este caso, de carácter privado, personal, que obra en poder de las autoridades de gobierno, de los sujetos obligados, sí ha habido gente que acude ante nosotros para una orientación porque ven vulnerados sus datos personales en las empresas, ¿no? Nos llegó un caso, una señora que ya llevaba 2, 3 años padeciendo por una información de una empresa de estas departamentales, de logotipo amarillo y letras azules que hay en todas las plazas, que vulneraron sus datos personales, que alguna vez sacó una tarjeta de crédito, hizo unas compras y pagó y terminó, o sea, liquidó las compras y tal. Pero como es una persona que no estaba habituada a realizar pagos o compras por medio de crédito, pues la dejó de usar simplemente y nunca canceló esa tarjeta de crédito. Entonces, en un día se le ocurre sacar otra tarjeta de esas de tiendas departamentales de logo rosa, que pues es parte de nuestra vida, de muchos de nosotros, y le dicen que no porque estaba en el buró de crédito. Y entonces esa persona dice, pues ¿cómo? O sea, yo no debo nada, o sea, si a mí ni me gustan las tarjetas de crédito, solo la intenté tramitar porque mi esposo me insistió por una promoción que había y tal. Bueno, va viendo la señora que tiene un adeudo de esa empresa anterior, de logo amarillo, que está en todas las plazas de las Américas,
Y bueno, resulta que siguieron haciendo compras con su tarjeta de crédito. Para sacar compras en esa tienda departamental tienen que hacer uso de su huella digital. La señora vive en la ciudad de Chetumal, tiene un domicilio en la ciudad de Chetumal y los cruces de su domicilio coincidían con unos cruces que estaban en Vallarta. O sea, siguieron comprando con su tarjeta de crédito de esa tienda en Manzanillo, en Vallarta y en otras ciudades, ¿sí? De Jalisco y demás. Entonces, ella acudió al buró de crédito, acudió a la Profeco y no le daban pues mayor luz, la verdad. Entonces, y no conforme con eso, que además ya había presentado como una queja de, o sea, a ver, aquí me están sacando con que tengo una deuda y las deudas siguieron aumentando, a pesar que ella ya había hecho su denuncia, ya había hecho sus escritos y todo lo que tenía que hacer con la Profeco. Entonces, seguían saliendo pagos de tarjetas de esas de fichas de telefonía, y decía, no puede ser, ¿por qué no paró de usar esa tarjeta, la Conducef, si yo ya había manifestado que no era yo la que había adquirido esas deudas y tal? Bueno, se le ayudó, se le hizo todo el trámite a través de nuestro conducto, obviamente con sus datos personales, con todo, y ella la confianza de crearle una cuenta para la plataforma, para ejercer su derecho ARCO, en este caso... Y la denuncia que en materia de los particulares se llama protección de derechos ante el INAI. Y bueno, al INAI mismo ni le hicieron caso en su primera oportunidad, inicia el proceso de verificación y bueno, en resumidas cuentas, se logra que la ciudadana de alguna manera se le cancelen sus datos, o paren de tratar sus datos personales y se reconozca que ella no tenía ni una deuda, ella tenía todos sus papeles en orden, tenía comprobantes de las últimas compras que hizo y demás, ¿no? Entonces aquí se presumió una vulneración de datos porque dices, tiene que ser alguien a nivel interno en la empresa que hizo uso de sus datos personales, porque para hacer compras tenía que poner la huella digital, ¿no? Y aparte, seguramente tenía un historial de hábitos de consumo, de compras, y como ella era alguien que no había usado su tarjeta en mucho tiempo, pues a lo mejor ahí vieron esa oportunidad. Entonces, recomendación, o sea, cancelen sus datos cuando terminen de tener alguna relación jurídica, un contrato o algo con alguna empresa, porque luego pueden hacer mal uso de su información, ¿no? Esto, pues, la verdad, la señora dio ya muchas vueltas, quedó muy agradecida con el instituto, pero ella ya había tenido un largo peregrinar y porque se entera en la tele, porque ve una entrevista de comisionados del INAI, es que acude ante nosotros y nosotros le damos ese apoyo. Se inició el procedimiento de verificación por parte del INAI, gente se presentó de manera física ante pues las tiendas estas departamentales y bueno, la gerente en su momento, pues yo no sé si con tal de librarse el problema y no hacerlo más grande, acabaron ya a la señora reconociendo que en efecto no tenía otra deuda. Otro ejemplo, y en el caso de sujetos obligados, pero del orden federal, una persona quería ejercer su derecho ARCO de acceso, solicita al ISSSTE su expediente clínico para poder ejercer otro derecho que era sobre el cáncer de mama, ¿no? Entonces había un programa estatal de salud para la reconstrucción de cáncer de mama y les pedían el alta oncológica. Y entonces esta persona pues va al ISSSTE y solicita su expediente clínico y en específico donde está su alta del oncólogo. No se lo dan, le dicen que no tienen el expediente en un oficio cualquiera de ni media cuartilla, le dicen que nomás no tienen nada. O sea, un paciente que para empezar son datos personales sensibles, tu expediente clínico y además tuviste un cáncer, no una gripa, no, es un cáncer. Y entonces le dicen que no tiene su expediente, cuando había tenido traslados incluso a la clínica de pensiones de Mérida. Y atención, en ambas clínicas del ISSSTE le dicen que no tienen. Lo hacemos a través de la plataforma nacional, el ejercicio de derecho ARCO de acceso, y le proporcionan su expediente clínico a través de este mecanismo. O sea, hay maneras de hacerlo, pero ejercer tu derecho ARCO es de verdad, es un derecho, como el mismo derecho de acceso a la información, llave para ejercer otros derechos. Esta persona pudo ejercer también ese programa social, hacer
beneficiarse de este programa social gracias a que a través del INAI se solicitó su expediente clínico con el ejercicio de derechos ARCOS, en este caso a las clínicas del ISSSTE. Es interesante porque durante varios foros hemos hablado, de hecho en la tarde vamos a tener a Luis Lemus, quien podría platicar también de este tema de las vulneraciones hacia los controles internos de información. Es un punto importante porque la mayoría de las veces digamos, los fraudes se dan dentro de las instituciones, ¿no? No voy a poner marcas, pero hemos visto varios casos con algunas instituciones donde por más fuerte que pongas un sistema, pues puedes siempre tener una persona internamente que pueda darte un golpe duro a este tipo de fraudes, ¿no? Y creo que es uno de los puntos más importantes cuando se habla de suplantación de identidad aquí en México, ¿no? Porque, ok, entraste con los datos, pero ¿qué hicieron con esos datos? ¿No? Entonces también tuvo que haber habido alguna persona que diera un clic de aceptar que se pueda suplantar la identidad, ¿no? ¿Y cómo ves, ahora que mencionabas el tema de la huella, de la huella biométrica, una persona o puede decir que al otorgar esa información biométrica tiene mayores posibilidades de ganar un litigio o de poder hacer más robusto el procedimiento digamos, de repudio sobre la actividad o sobre alguna actividad en donde se le haya suplantado la identidad? Bueno, mira, en muchos bancos, por ejemplo, o empresas ya manejan este tipo de tecnología. Y bueno, yo que he tenido la oportunidad por el tema pues, que nos toca proteger, he entrado a diferentes con especialistas y dicen que, bueno, que son muy seguros estos sistemas, que son pues, son de alta tecnología, porque yo soy de las que se resisten a por qué me tienen que recabar mis datos biométricos para un banco y no te dan la opción. No llega un momento en que tu aplicación móvil ya no la puedes utilizar si no haces tu reconocimiento facial, si no haces pues el reconocimiento de voz y pues uno que se dedica a esto, pues sí está como un poco más paranoico, ¿no? Porque pues estás como dices, no puede ser, si yo trabajo en esto y ni yo, pues no me queda de otra que darle a aceptar porque sus avisos de privacidad te condicionan, no te dan la opción de, pues no quiero, ¿no? Y sigo así, sino que ya es el mecanismo con el que van a hacer la autenticación. Entonces, bueno, pues es que también te limita, ya no puedes hacer uso de esa aplicación, te condiciona. Y yo sí le preguntaba, perdón, a ese experto y decía que pues son de las desarrolladoras, digamos, más seguras. No sé a nivel gubernamental qué tanta tecnología tengamos y qué tan segura sea, ¿no? Tendrían que dar todas las medidas de seguridad a las pues estas desarrolladoras de tecnología, porque pues se van a hacer de datos biométricos, que son datos sensibles y tendrían que otorgar todas las medidas de seguridad, hacer evaluaciones de impacto y que eso además está relacionado con el principio de responsabilidad. ¿Sí? Es una obligación tener todo un estudio de cuál va a ser el impacto y las amenazas siempre van a estar. Entonces, ¿cuáles son las posibles amenazas? Decías tú la reingeniería social, en el hackeo, el clima, o sea, ¿cuáles pueden ser todos los factores que afecten la seguridad de esos datos, ¿no? Y hacerlos de conocimiento de las personas que van a otorgar esa información. Sí, en algunas charlas que nosotros somos especialistas también hemos tenido foros específicos en temas de biometría. Sí, uno de los factores de autenticación para un servicio, pues es la biometría, ¿no? Es única y combinada con otros elementos de autenticación podrían darte más herramientas ante un litigio, por ejemplo, ¿no? Nos han tocado casos donde pues tenemos que implementar este tipo de soluciones precisamente pensando en que el proceso de acceso, de autenticación debe ser muy robusto, ¿no? Pero normalmente se han también escuchado casos donde inclusive con este tipo de sistemas se vulnera
este tipo de casos como lo que mencionaste, ¿no? Y para eso, pues se necesitarían las huellas también de la persona, ¿no? Entonces, hay mucho atrás de toda esta parte. Pues yo no sé si hay alguna otra pregunta, perdón, Miguel. Yo quería también preguntar algo. Bueno, medio ya se respondió. Quería preguntarles cuáles consideran que son los mayores retos. Bueno, son dos preguntas. Los retos en este sentido en la protección de datos personales, que creo que aquí pues está, si bien la ley de protección de datos ya nos habla de esto que acaba de comentar la maestra Hilda, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, el tema de responsabilidad y demás, pero yo creo que se debe de abarcar más e incluir protocolos de sombra. Creo que en un dataforo pasado, ¿no? Hablaban del registro de la sombra para detectar qué usuario, qué persona, ya sea en alguna empresa privada o en el sector público, fue quien tuvo acceso o quien hizo uso indebido de estos datos, ¿no? Para poder seguir el rastreo de manera tecnológica. No sé cuáles ustedes considerarían ahí que son los retos principales. Y relacionado al comentario que hacía la maestra Hilda al principio, en alguna charla en la Casa de la Cultura Jurídica, nos mencionaban acerca de justamente de este desconocimiento de los derechos ARCO, de las pocas denuncias que se reciben a nivel nacional y que incluso, bueno, las multas tampoco representan pues nada significativo justamente para estas grandes empresas, ¿no? O sea, no, está todo desproporcional. Y aquí, no sé, yo les quisiera preguntar, ¿qué piensan acerca de cómo está esta balanza? O sea, yo en mi visión personal, como veo las cosas, es que está inclinada hacia las personas, llámense ciudadanos, servidores públicos, ¿no? Personas, por un lado, de conocer este derecho que es nuevo, que hace falta este tipo de eventos en los que se dé difusión al tema, pero por el otro lado hay toda una economía, todo un comercio de base de datos que no está siendo regulado. Entonces pienso que no sería más sencillo, es la pregunta, regular bases de datos, que sean los institutos que estén revisando que las bases de datos que se compran y venden estén conforme, o sea, respeten todos estos principios, contengan protocolos de seguridad y entonces multar ya de manera global y no esperar a que una sola persona sea, digamos, víctima de alguna pues, violación de sus datos personales o del manejo indebido de su información. Creo que me fui un poquito lejos, pero de verdad me gustaría conocer su opinión en este tema. Bueno, pues sí, digo, es un gran reto. Mucho de lo que platicamos a nivel, pues, de las personas que nos encargamos de la protección de datos personales, justamente es los alcances de la ley, de los particulares, de la ley de sujetos obligados, y que a lo mejor la tecnología ya nos está alcanzando, ya nos rebasó, ¿no? O sea, toda la cuestión de Internet no está normada. Si tú entras a un TikTok, o sea, ahorita te dicen cómo eliminar mensajes pasados, configurando la hora, cambiando la fecha, cómo puedes entrar a ciertas páginas y ver cuál es tu competencia, quién publicó, quién dijo, y tú crees que, pues estás en una red social y pues nada más le di yo mi correo y mi teléfono, pero pues eso está privado. O sea, hay muchas herramientas, muchas aplicaciones tecnológicas que pueden, o sea, rastrear un montón de bases de datos. Entonces, nos decía un maestro, o sea, México forma parte del convenio 108, ¿no? Y entonces, hay ciertas, digamos, países que son llamados puertos seguros para que ciertas empresas puedan comercializar. Entonces, México, o sea, en cuestión de los particulares, o sea, no hay casos relevantes que se hayan
atendido, ganado contra empresas como Google o con Facebook, porque lo que aluden es que sus servidores ni siquiera están en México, ¿no? Entonces, bueno, España sí tiene muy seguro estos mecanismos y no puedes entrar. Facebook España es un Facebook especial, o sea, están condicionados a su reglamento español, o sea, sí son más, digamos, enérgicos, hacen cumplir su reglamento, porque esas son las condiciones para que ustedes, país, puedan comercializar y operar aquí. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos. Hablábamos si, por ejemplo, en maestría, si el instituto debería, la cuestión de los particulares, debería hacer o encargarse a otra institución o debería seguir estando en el INAI. O sea, si de por sí ya nos quieren desaparecer, ¿no? Y faltan recursos, la gente del INAI no se da abasto, o sea, en cada esquina hay una tienda que recaba datos. Entonces, imagínense la capacidad humana que debiera tener una institución para pues proteger toda esta información. A nosotros nos llaman mucho porque se vulneran datos en todos los tiempos compartidos y nosotros no somos la autoridad competente, es el INAI, pero no hay un INAI en Cancún, no hay un INAI en la Riviera Maya. Entonces, los asesoramos, los orientamos qué deben de hacer, pero yo creo, y era una parte de las propuestas que nosotros como, pues, participantes de esta maestría hacíamos, que lo ideal es que, bueno, que el INAI mismo tuviera una especie de delegación en cada estado, por lo menos, ¿no? A través de convenios con los propios órganos garantes, tener una persona que se dedique, en este caso, a la cuestión de los particulares, de la iniciativa privada. Y como dices, pues darles las facultades para que las multas sean efectivas y además, pues sí sean, o sea, como dices, hay empresas como pueden ser de los grandes corporativos que pues les da risa, ¿no? O sea, ganan más con las bases de datos que con las multas, lo que pierden con las multas ante una posible vulneración, ¿no? Entonces, sí debiera ser quizá, pues, más de no te dejo operar en mi país, yo soy parte del convenio 108, soy puerto seguro y pues tú no estás dando en esa seguridad a mis ciudadanos, ¿no? Hablamos mucho también de la protección o la privacidad por diseño, por defecto, o sea, que todas las aplicaciones, herramientas y demás que se creen ya sean, o sea, ya estén contempladas las cuestiones de seguridad, ¿no? Bueno, maestra Hilda, no tenemos su... Te silenciaste. Puso su micrófono. Ya. Maestra, Bueno, no, perdón, sí. que tome la palabra. Se nos está acabando el tiempo, pero tengo dos preguntas. Si les podemos dar respuesta concreta, rápidamente. Rodolfo Rivas dice, ¿qué consideran sea necesario realizar para que los ciudadanos conozcan la relevancia e importancia de ejercer los derechos ARCO? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, ¿qué consideran que qué? ¿Qué consideran sea necesario realizar para que los ciudadanos conozcan la relevancia e importancia de ejercer los derechos ARCO? Pues es muy buena pregunta, ¿no? Porque nosotros hacemos esfuerzos por convocar a la ciudadanía, por invitarlo a todos los cursos, toda la pandemia hemos dado cursos, hemos traído especialistas que hablan sobre, por ejemplo, el uso del WhatsApp, ¿no? Que ahorita está en boga, ¿me voy de WhatsApp o me quedo en Telegram? Entonces, la pregunta sería, ¿entraron a esos cursos? O sea, ¿estás preocupado? ¿Lees los avisos de privacidad o solo los aceptas, ¿no? De todas las aplicaciones que descargas. Entonces, pues, la verdad, los esfuerzos están, las instituciones están. Ahí ahora sí que es parte de nosotros como ciudadanos de ejercer estos derechos sin esperar a que sean vulnerados, ¿no? La protección de nuestros datos personales. Existen mecanismos como las listas de exclusión o listados de exclusión de la Conducef, de la Profeco, para que en nuestro teléfono no nos llegue publicidad, no nos lleguen ofertas de ninguna empresa, de tiempos compartidos, ni de tarjetas de crédito. Y bueno, a lo mejor no conozco, pero, o sea, si ya tienes ahora sí que un poquito de esta información, pues trata de profundizar un poquito más, porque podemos hacer muchas cosas para proteger nuestros datos personales. Entonces, pues sí, es un gran reto,
porque nosotros tenemos la obligatoriedad de difundir, pero pues no podemos ir y agarrarle la mano a los ciudadanos y decirles ejerzan su derecho a ARCO, ¿no? Cuando son o somos nosotros mismos quienes los vulneramos, ¿no? En las redes sociales o a través de la compra de aplicaciones en las que solo aceptamos. Nos dicen cuando una aplicación no te la cobran, lo que es el producto eres tú, ¿no? O sea, nosotros estamos regalando nuestra información por el uso gratuito de... Muy bien, maestra. Bueno, la siguiente más bien es un comentario. Dice, muchas gracias. Esta información nos sirve mucho, tanto como servidores públicos, pero también como usuarios de servicios. Ahora sabemos que existe este mecanismo ARCO. Pues bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Tenemos que cortar la transmisión. Quedan muchas dudas pendientes y seguramente muchos planteamientos, pero a través del correo electrónico que ustedes nos dejan, posteriormente les estaremos haciendo llegar otras invitaciones donde también puedan incluirse a este tipo de ponencias. Iván, Carla, si quisieran hacer algún comentario antes de finalizar. Yo quisiera darle las gracias de nuevo, Hilda, Juan, y en verdad, tal vez hacer un evento en poco tiempo. Nos interesa mucho comentar sobre el tema del INAI. Sería interesante ver qué tanta fuerza tiene un instituto tan bueno. A mí me gusta, es de las instituciones que más halago en este país, y la verdad que es grandioso lo que hacen. Y me gustaría mucho tener una participación con otros especialistas aquí de robo de identidad y que estuviéramos combinando conocimiento y experiencias para platicar del tema. ¿Les parece esta invitación? Claro que sí. Vale. Creo que está desactivado Y Hilda. les agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Los esperamos pues ya en un par de horitas, o 3, más, en una horita más o menos los esperamos. Gracias, Iván. Carla. Gracias. Muchas gracias de nuevo al IDAIPRO por la disponibilidad, por el acompañamiento, por la ponencia, por todo el trabajo que hacen, tanto en las capacitaciones, en la difusión, como por supuesto, aprovecho para agradecerles públicamente todo el apoyo que le dan a la unidad de transparencia, consultas, dudas, pues bueno, siempre estamos ahí. Hay una pregunta sobre si la ley Ingrid ya es un hecho en Quintana Roo. Jennifer, estaremos próximamente en seguimiento a este dataforo. Estaremos preparando algo acerca de este tema también muy interesante, acerca de los datos personales con un enfoque de violencia de género, ¿no? Muy importante. Muchísimas gracias, Juan Francisco, Hilda, de verdad, siempre gracias. Es muy grato y muy rico escucharles. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos. Muy buenas tardes. En nombre de la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez y de la plataforma digital Robo de Identidad MX, les agradecemos. Quienes puedan conectarse, nos vemos en una hora.